Muy buenas tardes. En el marco de las actividades que conmemoran los 50 años del golpe de Estado, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile les da la bienvenida a este conversatorio de clausura titulado Juzgar una dictadura, la hazaña legal del juicio a las juntas militares argentinas. Saludamos muy especialmente a nuestro invitado que participa de este conversatorio, el doctor Martín Farrell. De igual manera, saludamos a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctora Daniela Catino. Saludamos también al secretario de la Corte de Apelaciones, señor Jorge Dío, y al profesor del Instituto de Derecho Público y coorganizador del evento, doctor Gustavo Beade. Demás académicas, académicos, señoras y señores. Saludamos también a nuestro público presente y a la comunidad online presente a través de nuestras redes sociales de Derecho UADS. Invitamos, en primer lugar, a la decana, doctora Daniela Catino, a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Simplemente quisiera darles a todas y a todos, y en especial a nuestro invitado, profesor Martín Farrell, que ya nos ha estado acompañando en las Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho y que ahora tenemos el placer de tenerlo también aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Saludarlos y darles la bienvenida a esta actividad que cierra un conjunto de actividades que a lo largo del año ha conmemorado y pretendido generar espacios de reflexión, de discusión en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ya pasado 2023. Y por cierto, el acento de esas actividades ha estado puesto en el marco amplio de la discusión sobre justicia transicional, específicamente en la contribución, digamos, de la justicia en sentido estricto, ¿no? Del abordaje jurídico penal, particularmente de los crímenes de la dictadura chilena. Y en este contexto creo que es especialmente interesante poder terminar con una conversación que ponga en relación una experiencia paradigmática del continente, de la que todos además hemos vuelto a discutir, a conversar, a saber seguramente en el caso de muchos a propósito de la película 1985, me refiero por cierto a la experiencia del juicio a las juntas militares argentinas que tuvo lugar en ese año, y que grafica, ¿no?, también cómo en el contexto de ese proceso transicional la pregunta por las responsabilidades jurídicas y en particular las responsabilidades penales fue una pregunta clave que en ese contexto se abordó de una manera, ¿no?, que contrasta con la manera en que ha sido abordada en Chile, y no me voy a extender sobre eso porque ya tendremos oportunidad de discutirlo en el seminario mismo, pero que me parece nos permite cerrar este largo año de reflexión y de discusión con un paralelo que creo puede ser, o con una comparación que puede, creo, generar discusiones, conversaciones interesantes. Vamos a comenzar. No sé si lo digo yo mismo, si lo va a decir usted. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar a propósito de cómo la película 1985 nos ha refrescado el recuerdo de esa experiencia, y vamos a ver luego en la presentación, que también va a ser el profesor Gustavo Beade, que nuestro invitado es un protagonista de esta historia. No voy a entrar tampoco aquí en mayores detalles, pero sí el profesor Martín Farrell fue parte del equipo que articuló, que le dio forma al proyecto legal, ¿no?, que incorporó, que hizo posible el juicio a las juntas, y por eso es extraordinario poder conversar con él, conocer de primera mano lo que significó ese extraordinario desafío jurídico. Parte del contraste con Chile ilustra también lo inaudito, ¿no?, que resulta esa experiencia. Vamos a partir entonces con algunas imágenes de la película que nos sitúan precisamente en ese
excepcional escenario. Muchas gracias. Para iniciar este conversatorio, invito a que por favor pasen adelante a la testera al conferencista, doctor Martín Ferrer, a la comentarista, doctora Daniela Catino, y quien moderará este espacio, el doctor Gustavo Bea. El doctor Martín Farrell es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito de esta universidad, doctor honoris causa por la Universidad de Palermo, profesor de la Universidad de San Andrés, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial. También es autor de 20 libros sobre filosofía moral, política y del derecho, y de más de 80 artículos publicados en español, inglés, italiano y alemán. Invitamos ahora al profesor Gustavo Beade, quien presentará al doctor Martín Farrell y su conferencia titulada Juzgar una dictadura, la hazaña legal de juicio a las juntas militares argentinas. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Martín, por haber aceptado la invitación a la charla. Mi presentación va a ser breve, voy a contar un poco el contexto en el cual Martín empieza a dar conferencias y hacer presentaciones sobre este tema. Y me interesaría destacar algunas cosas particulares. Hace varios años tenía un proyecto de investigación en la Universidad de Buenos Aires que tenía que ver con la fundamentación de los juicios de derecho humanidad en Argentina, la segunda ola que vino después del indulto en 1990, y me pidieron hacer continuar el trabajo en un proyecto que era de divulgación de resultados de esa investigación. Y lo que se hacía en general eran videos que eran muy aburridos. Entonces traté de pensar algo más original y pensé que tal vez Jaime Maramugotti, que había sido mi director de tesis y es mi amigo y había injerencia directa en la arquitectura de los juicios, podía tener interés en decir algo. Cuando le fui a preguntar a él, me dijo, bueno, yo ya hablé sobre eso, pedí los videos en ATC, me dijo, que yo no existe más. Pero no estaba muy interesado. Entonces yo le escribí a Martín y le dije, Martín, vos tenés ganas de venir, ser importante. Sí, por supuesto. Yo tenía un viaje en ese momento y no estaba, pero cuando llegué, me escribe mi amigo que estaba a cargo de hacer las afirmaciones, hacer las preguntas, me dice, está Martín y está Jaime también. No, Jaime, cuando dijo que Martín venía, también quiso venir. Entonces, se armó un video que está disponible en YouTube y que tuvo muchas reproducciones de distintos momentos donde ellos dialogan y cuentan muchas cosas de los entretelones de cosas que iban pasando, que históricamente tienen un significado notable, pero contados por ellos son anécdotas, como situaciones, en el fondo son divertidas, en el fondo son coyunturales y que ayudan mejor a entender un poco la historia que uno tiene, que lo voy a traer en los libros. Las cuestiones que a mí me interesan, solo señalar rápidamente, es que muchas veces parece que los que hacemos teoría, o los teóricos del derecho, o los académicos en general, tenemos poco que decir en práctica. Estamos haciendo muchas críticas que recibimos nosotros, sobre todo también acá en la facultad. Bueno, están en sus oficinas, leen libros, pero no saben lo que pasa. No tienen contacto con la realidad porque no litigan. El juicio de las juntas militares en Argentina fue diseñado por teóricos del derecho, particularmente filósofos del derecho. Y entonces, la previa de esta película fue pensada, discutida y analizada por filósofos del derecho, Carlos Nino, Jaime Maramugotti, Genaro Carrió, Martín Farrell, y muchos otros que participaron de un modo no tan directo. Entonces yo creo que es posible que cuando tenemos esa posibilidad nosotros podemos intervenir, independientemente de que si vamos a tribunales o no vamos a tribunales. Creo que son cuestiones que se pueden hacer fácilmente. Lo último es que me parece que, y en general viví este año con expectativa, viendo las discusiones que sucedieron en Chile sobre las reflexiones que traían los 50 años del comienzo de la dictadura, aprendiendo y entendiendo un poco cómo era la discusión, y me pareció que esta era una oportunidad cuando ya había pasado el año que tal vez la comparación podría tener algún tipo de utilidad. Pero me interesó mucho más participar tratando de entender lo que había pasado, cómo lo vivían, que intentar contar la propia historia, que me parecía que no era relevante. Quizá ahora ya terminó el año aniversario y como actividad de cierre era importante que por ahí algún aporte que podíamos traer en la conversación sea relevante. Gracias de nuevo, decana, gracias de nuevo, Martín.
Muchas gracias por invitarme. El año pasado se conmemoró en Argentina los 40 años ininterrumpidos del gobierno democrático. No solo no había habido un periodo tan largo jamás en la historia argentina, sino que el periodo más largo anterior a este había sido solamente de 14 años. Y una de las preguntas interesantes es, ¿por qué se repetían los golpes de Estado con tanta frecuencia? Y la respuesta, a mi juicio, es porque los militares nunca eran castigados. Los militares se retiraban del poder cuando les daba la gana y volvían a su casa en absoluta impunidad. Y por eso los golpes de Estado eran tan frecuentes, porque eran gratis, no tenían costo. Ahora, alguien podría objetarme que los anteriores golpes de Estado no habían sido golpes donde se hubieran perpetrado terrorismo de Estado. Pero no es cierto. El 22 de agosto de 1973, las Fuerzas Armadas en Argentina asesinaron a 12 guerrilleros que pretendían huir a Chile en una base militar, en lo que se conoció como la masacre de Trenel. Fue un claro acto de terrorismo de Estado, tal vez el primer acto de terrorismo de Estado cometido por un gobierno militar. Muy pocos meses después, en febrero de 1973, Argentina volvió a un gobierno constitucional y democrático. ¿Qué hizo el nuevo gobierno constitucional y democrático respecto de la masacre de Trenel? Cuyos responsables eran muy fáciles de identificar. Sabíamos quiénes habían disparado, sabíamos quiénes habían dado la orden directa de disparar y sabíamos quiénes habían dado la orden indirecta de disparar. La respuesta es muy sencilla. El gobierno no hizo absolutamente nada. No es de extrañar entonces que solo 3 años después se produjera otro golpe de Estado, donde el terrorismo de Estado se multiplicó por 1000. Porque el sentimiento de impunidad estaba enraizado en las Fuerzas Armadas. Por otro lado, no es fácil juzgar a los militares cuando se retiran voluntariamente del poder. Imagínense cuando se publicitaba 1985 en Buenos Aires, una comparación que parecía saltar en algún momento dado como obvia. El Nuremberg argentino. No hay nada más lejos de eso. Deliberadamente no fue el Nuremberg argentino ni podía ser. ¿Por qué? Piensen por un momento lo que ocurría en 1945 en Alemania. Los nazis no se retiraban voluntariamente del poder. Fuerzas armadas extranjeras los habían destruido y aniquilado. No tenían absolutamente ningún poder ni facultad decisoria, ni ningún cuerpo jurídico que los protegiera de cualquier tipo de represalia que quisieran tomar contra ellos. No había ningún derecho que respetar en Nuremberg. Y respetaron muy poco, dicho sea de paso. El Acuerdo de Londres creó retroactivamente 2 delitos. El primero, desatar una guerra de agresión. Y el segundo, cometer crímenes de lesa humanidad. Yo estoy de acuerdo, sin duda, con el segundo, estoy de acuerdo con el castigo a los líderes nazis. No entiendo el primer delito, pero nunca en el derecho internacional se había castigado a los militares que habían participado en una guerra de agresión simplemente cumpliendo las decisiones del gobierno civil de turno. Así que no entiendo por qué entre los nazis que fueron ejecutados en Nuremberg figuraba el general Göring.
pero no había ningún óbice jurídico para hacerlo. No tenía ningún derecho, ni ningún poder que lo defendiera. Nada de eso ocurría en Argentina en la etapa final del proceso. Que los militares habían perdido legitimidad, sin duda. Que de alguna manera tenían que irse, pues ya no sé. Que después de la guerra de las Malvinas, la sociedad no los toleraba. También puedo aceptarlo. Pero, ¿y qué podía hacer la sociedad? No los aceptaba y ¿cuál era la consecuencia que se seguía de esto? Los militares eligieron la convocatoria a elecciones y eligieron el momento de la convocatoria y eligieron la fecha. Pero retenían el poder y retenían todos los controles en las Fuerzas Armadas. Y estoy hablando de 1982 y 1983. En el segundo semestre, porque la rendición en las Malvinas de Argentina fue en junio de 1982. Ahora bien, después de la rendición argentina, no hacía falta ser un profeta para imaginarse que los militares se iban a ir, porque habían fracasado en todo lo que habían intentado. Es cierto, habían erradicado el terrorismo, pero con atroces violaciones de los derechos humanos. La economía estaba en ruinas, e internacionalmente éramos el hazmerreír de la comunidad internacional. Así que sin duda no se iban a quedar para afrontar las consecuencias, y en ese momento a Carlos Nino, a Jaime Malamud y a mí se nos ocurrió la idea de que podíamos tratar de participar de alguna manera para influir en las escasas circunstancias de poder en las elecciones que suponíamos iban a ocurrir pronto y que de hecho fueron convocadas ese mismo año y que de hecho ocurrieron el 30 de octubre de 1983. Y para eso se nos ocurrió que podíamos asesorar a uno de los candidatos presidenciales. Los tres éramos radicales, ninguno de los tres quería que los peronistas volvieran al poder, y los tres queríamos entonces asesorar al candidato radical a la presidencia. Teníamos un solo problema para eso: no nos conocía nadie. Entonces necesitábamos añadir a este grupo a alguien que tuviera prestigio, alguien que pudiera acercarse a un candidato a presidente y decirle: lo queremos asesor. Y pensamos en el que para nosotros era el mejor jurista argentino del siglo XX, que era Genaro Carrió. Y nos acercamos a él porque éramos amigos a pesar de la diferencia generacional y jerárquica. Y le contamos nuestra idea y aceptó con entusiasmo y dijo: sí, podemos hacer esto. Entonces conseguimos un contacto con Alfonsín, fuimos a verlo, Carrió le ofreció nuestro asesoramiento y él aceptó, muy contento. Comenzamos a trabajar y al poco tiempo habíamos establecido una relación muy estrecha de confianza mutua. Pero no hablábamos del juicio a la Junta, no hablábamos del castigo a los militares, hablamos del área de justicia en general, que iba desde la reorganización de la justicia hasta la integración de la Corte Suprema, pasando por la Policía Judicial y en el medio de todo esto un proceso penal particular, personal, que tenía Alfonsín, que había sido denunciado por un líder sindical peronista por injurias y había sido procesado por injurias por los jueces del proceso, en una maniobra que Alfonsín tenía, con o sin razón, era un ardid para impedirle su candidatura presidencial y que nos ocupó también buena parte de la... Hasta finales del 82 no habíamos tocado el tema del juicio a la Junta. Y la sociedad, que estaba en plena campaña electoral, no requería que lo tocaran. No tenía el menor interés en que se castigara a la Junta. ¿Por qué? Porque los argentinos somos insensibles y cobardes. Es posible. Esa es una aplicación posible. Pero hay otra más caritativa. Porque nunca había pasado.
Porque como terminaba la revolución se iban todos a sus casas. Pues nunca había intentado nadie castigarlos. Entonces, ¿por qué la ciudadanía iba a pensar que esta vez el asunto iba a ser distinto? Y entonces, con cierta razón, no lo pensó. Nadie me preguntó nunca a mí, durante todo el año 82, si pensábamos castigar a la Junta. En realidad, no se me había ocurrido a mí tampoco que podíamos castigar a la Junta. No podíamos tocar el tema para Alfonsín porque era una cosa importante, ¿eh? Para que la decisión proviniera de un grupo de asesores o proviene del candidato que está directamente interesado o no proviene de nadie. Así llegamos a mediados del 83, ocupándonos de muchas cosas, con muchas tareas, muy contentos, con un estrecho contacto con Alfonsín, pero sin hablar de lo que ocurrió en 1985. Hasta que un día del mes de julio llamó a la secretaria de Alfonsín y dijo que quería vernos con cierta urgencia. Le preguntamos cuándo. Bueno, ya. Bueno, ya, entonces vamos. Cuando el candidato dice ya, lo que hay que hacer es tomar un taxi. Así que nos fuimos a las oficinas, Genaro Carrió y yo. Y cuando la recibió, sin preámbulo, lo cual es razonable, ¿eh? No conocíamos mucho, no tiene por qué hacer ningún tipo de introducción, nos dijo: quiero castigar a la Junta, quiero juzgarla, no pueden caer impune. El asunto es que tengo un problema, y yo lo llamo para esto, para que me resuelvan el problema. Acá participaron todos, participó desde el cabo hasta el general, pero no lo puedo juzgar a todos, porque desde el punto de vista logístico, los ciudadanos no pueden dar abasto jugando a todas las Fuerzas Armadas. El país se va a quedar sin Fuerzas Armadas, van a estar todos presos, no hay cárcel para alargar a todas las Fuerzas Armadas. Por otro lado, ¿quiénes siguen dirigiendo el país? Las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes van a seguir dirigiendo el país militarmente cuando yo suba a la presidencia? Las Fuerzas Armadas funcionan bien. Entonces, yo les cuento mi idea. Yo quiero castigar, juzgar primero, castigar después, a la Junta Militar. Y quiero castigar a aquellos individuos que colaboraron con las juntas militares en un rango tan alto que pudieron incidir en ellas y eran los generales de división. No sé qué hacer con los generales de brigada, que son el rango inferior del ejército argentino, y estoy seguro de que no tengo poder suficiente para castigar a los coroneles, por lo cual deberían quedar afuera de todo este proceso que les estoy contando. Es decir, los que dieron las órdenes, los juzgamos, y los que obedecieron las órdenes, no les podemos hacer nada. Y ahora mi pregunta es, ¿se puede? Entonces yo interpreté la pregunta como una pregunta jurídica, en realidad, de alguna manera era una pregunta jurídica, y entonces no dije nada, porque Genaro Carrió era mucho mejor jurista que yo. Así que Genaro habló media hora y explicó por qué se podía, por qué legalmente se podía adoptar esa decisión de castigo a las juntas con obediencia civil. Cuando terminó de hablar, Alfonsín dijo: está bien, lo entendí, tiene razón, pero la pregunta era otra. Lo que yo les quería preguntar es esto: ¿es moral decidir de esta manera? Porque aunque sea jurídico, y usted acaba de mostrarme que sí lo es, si no es moral, aunque sea jurídico, no lo hago. Y entonces hablé yo media hora y le expliqué que moralmente podía hacerlo. No lo voy a aburrir ahora explicándoles por qué creo que moralmente podía hacerse, pero al terminar me dijo: bueno, muy bien, entonces lo voy a hacer. Una cosa que llama la atención es esta. Un candidato presidencial está hablando en privado con dos asesores que sienten respeto y adoración por él, con los que no tienen que engañar, que lo van a votar, haga lo que haga, y que lo van a seguir, diga lo que diga. Si les dice que está preocupado normalmente, es cierto, pues no lo está diciendo en público, lo está diciendo en privado. En serio está preocupado moralmente. Yo nunca he visto un caso, después de este, nunca he visto un caso de ningún político que me preguntara esto, ni en privado ni en público. Estaba preocupado realmente por un programa. Cuando terminamos la reunión, nos fuimos con Genaro a casa
y él estaba muy conmovido. Estábamos esperando un taxi en un día de frío intenso, y ahí estábamos congelados en una esquina, y me dijo, ¿usted se da cuenta de la responsabilidad que nos ha encajado este hombre, dejándonos decidir este tema? Y yo le dije, ¿usted se da cuenta del honor que nos ha dispensado este hombre al haber aceptado solamente nuestro consejo para decidirlo? Entonces se quedó contento y los dos nos fuimos contentos a casa, dicho sea de paso, sin poder decir una palabra, pues no se podía divulgar a nadie que iban a jugar a la Junta. De modo que Alfonsín, ¿qué tenía claro? Tenía claro el qué. Juicio y castigo en las juntas con obediencia de Dios. ¿Y qué es lo que no tenía claro? El cómo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo organizamos? Hay que discernir los tipos penales, establecer los límites de responsabilidad, decidir los tribunales que van a juzgar. Todo esto no tenía la menor idea, no pretendió tenerla y nos dijo, háganlo. Esto es lo que hicimos. Mucho más importante es lo que decidió él. El mérito es de él, que decidió el qué. El coraje es de él, que le puso la firma. Y la parte técnica, eso sí, eso es cierto. Eso fue el mérito nuestro para haberlo diseñado. Nunca puso para esto nada más que una condición en la cual estábamos los cuatro de acuerdo. Había que respetar los derechos y garantías constitucionales de todos los acusados. Porque si venimos a implantar nuevamente el Estado de Derecho, si venimos a restaurar la democracia, entonces no podemos violar la Constitución. Y no lo hicimos. Este fue un punto importante que yo creo que muestra que se puede castigar después de un juicio respetando los derechos y garantías individuales. Por eso, no quiero hablar de justicia transicional en esa etapa argentina, porque hubo justicia secas. Fueron juzgados de acuerdo a la ley argentina para todos los ciudadanos, por los tribunales que juzgaban a todos los ciudadanos. Es verdad que los militares tenían el derecho de comenzar su juicio en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Eso es cierto. Así comenzó. Tenían ese derecho y ese derecho fue respetado. Yo creí que el Consejo los iba a condenar. Era el único que lo creía. Posiblemente porque era el más estúpido de los asesores. Realmente no hizo nada ni que se acercara a una condena. Me equivoqué absolutamente, pero habíamos previsto la facultad de que la Cámara Federal Penal de la Justicia Federal para todos los ciudadanos, no como comisión especial, no como un tribunal para juzgar a la Junta, pudiera abocarse al caso en el caso de que el Consejo no decidiera. El Consejo no decidió y la Cámara comenzó lo que terminó por el alegato del fiscal, que dicho sea de paso, hace 5 minutos me hizo lagrimear todavía, y la sentencia, que también fue muy emocionante porque el momento en que se dictó el veredicto se televisó y la cámara de televisión, cuando se leía la condena al general Videla, apartó el foco del presidente de la Cámara Federal y lo ubicó en el vitral que estaba atrás de él, y el vitral decía afianzar la justicia. Así que fue un momento muy, muy conmovedor del juicio. De modo que ese juicio tuvo un gran mérito, y el mérito es de Alfonsín. Y por eso merece homenajes. Y los homenajes se les tienen que hacer a Alfonsín. Él tuvo la idea, él tuvo el coraje, él tuvo la decencia de preocuparse por este asunto desde un punto de vista moral. La situación era extremadamente compleja desde el punto de vista político. La sociedad estaba totalmente desinteresada. Las elecciones no se ganaron por la promesa de juzgar a la Junta. Pero Alfonsín creyó que tenía que hacerlo público. Pensó que el político debía ser honesto y las personas que iban a votar por él, y el 52% votó por él, tenían que saber qué es lo que iba a hacer en todos los momentos. Entonces, explicó muy claramente qué era lo que pensaba hacer 2 veces. El 2 de mayo de 1983, en un documento dijo: la justicia
común y ordinaria de Argentina va a determinar quién dio las órdenes y quién obedeció las órdenes, no ningún tribunal especial. Y el 30 de septiembre, un mes antes de que cerrara la campaña para las elecciones, en un acto delante de 50.000 personas, dijo: hay 3 niveles de responsabilidad. El que dio las órdenes, el que se excedió en cumplir las órdenes y el que se limitó a cumplir las órdenes. Y esos 3 niveles se van a reflejar en los grados de responsabilidad penal. Así que lo decidió con preocupaciones morales y moralmente se lo contó a una sociedad desinteresada que pensaba votarlo igual, se lo contara o no se lo contara. Y tuvo una oportunidad más para poder evitar confrontar con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas dictaron la ley de autoamnistía. Y el candidato peronista aceptó la autoamnistía y dijo: ahora, constitucionalmente, no les puedo hacer nada. Dicho sea de paso, no tenía ganas tampoco de hacerle nada. Y Alfonsín, en el momento en que se anotició de la aparición de esa ley de autoamnistía, llamó por teléfono y dijo: mañana, tiene que estar rechazada. Y trabajando a destajo, logramos un documento que se llamó No es la palabra final, diciendo que la ley de autoamnistía era nula. Porque si la ley se limitaba a ser derogada por el Congreso, de todos modos quedaba como ley más benigna y no se podía castigar a los militares. Era la excusa perfecta para no confrontar. Yo quise hacer, les dije que lo hacía castigar. Que ahora hay una ley de autoamnistía, ¿qué quieren que haga? La voy a derogar, pero de todos modos, aunque la derogue, va a servir, porque la Constitución garantiza la aplicación de la ley penal a benigna. Artículo 2 del Código Penal, que de paso lo dice expresamente. Alfonsín dijo: no voy a hacer eso. Voy a hacer declarar nula. Y había jurisprudencia de la Corte para declararla nula, invocamos la jurisprudencia de la Corte. Después fue declarada nula y la Corte confirmó la nulidad de la autoamnistía. Así que todo esto lo armó desde el punto de vista moral una sola persona, él. Estábamos de acuerdo nosotros, es cierto. Tenía dudas sobre el aspecto moral, es verdad. Se los aclaré, es cierto, pero la idea fue. Después, armamos el cómo, es verdad, pero tenía el qué arreglado. Después de eso, había otro problema que le inquietaba a Alfonsín y que nos contó desde un comienzo con nuestro apoyo total, porque tuvimos una gran suerte. Hacíamos exactamente lo que él nos decía, pero estábamos también al 100% de acuerdo con él. Así que en la situación ideal. Queríamos hacer lo que nos dijera y cada cosa que decía nos parecía bien. Y faltaba una cosa. Faltaba aclarar y íbamos a castigar a las juntas, pero que estábamos en contra de los de izquierda y de derecha. Eso también lo dijimos desde un principio. Cuando salió la ley de autoamnistía y él nos pidió, como les dije, para el día siguiente un documento rechazándolo, hicimos el documento, pero trabajamos como pudimos y el documento no es perfecto. Si ustedes lo leen, se llama No es la palabra final y está publicado en YouTube. No es una pieza jurídica maestra. Lo hubiéramos hecho mejor que nos daban 24 horas más. Cuando lo entregamos, lo primero que notó, es muy breve el documento, ¿no? Acá falta una cosa. ¿Qué falta acá? Acá falta la condena al terrorismo, porque estamos en contra de los militares, pero también de los terroristas. Así que recogimos este documento de vuelta y ahí mismo le agregamos el último punto. Todo el documento se refiere a las atrocidades cometidas por el gobierno militar. El último párrafo dice: presten atención porque no estamos de acuerdo con los terroristas, a los que también vamos a juzgar. Y eso lo dijo también durante la campaña. Y cuando fue elegido presidente el 10 de diciembre, en la primera semana, dictó 2 decretos. Y le habíamos preparado nosotros, estábamos de acuerdo con los 2 decretos. Y hay algo importante en el orden de los decretos, dicho sea de paso, nosotros no tuvimos nada que ver, pero alguien tuvo que ver y lo hizo bien. El decreto 157 y el decreto 158. Y adviertan, los que son flojos en aritmética,
que 157 va antes que 158. ¿Y por qué? El 157 procesa a los terroristas, le ordena al Procurador General de la Nación iniciarles un juicio penal, el cual no fue ningún chiste. Por ejemplo, Firmenich, que era el terrorista número 1 de la Argentina, consiguió ser extraditado de Brasil bajo la condición brasilera de no exceder los 30 años de cárcel, porque por los delitos que invocaba Argentina, Brasil tiene una pena máxima de 30 años de cárcel. Lo condenaba a 30 años de cárcel. Obregón Cano, lamentablemente para él, no estaba en Brasil, estaba en Argentina. Los delitos merecían prisión perpetua y recibió prisión perpetua. Videla también recibió prisión perpetua. Macera también recibió prisión perpetua. Bajo el gobierno de Alfonsín estaban en prisión las juntas militares, los terroristas de izquierda y los terroristas de derecha, que también estaba con prisión López Rega. Porque él pensaba, nosotros pensamos, y yo sigo pensando, que los derechos humanos los viola el terrorismo de Estado, los viola el terrorismo de derecha y los viola el terrorismo de izquierda. Todo esto, yo diría, que desde el punto de vista político, jurídico y moral, un éxito. Políticamente ganamos las elecciones por 12 puntos de diferencia. Jurídicamente la Cámara los condenó y la Corte confirmó la condena. Moralmente yo estaba mucho más tranquilo cuando estaban todos presos. Todo esto se arruinó, a mi juicio, en los 90, cuando Menem, que yo creo que ni en público ni en privado confesó nunca ninguna preocupación por la moral, indultó a los terroristas de izquierda, a los terroristas de derecha y a las juntas militares y a los mandos militares. Y la sociedad, que en un principio no había reclamado el castigo, cuando escuchó alegatos como el que acabamos de oír, se convenció que algo había pasado. Y cuando leyó la sentencia de lo que culminó el juicio, se enteró de lo que había pasado. Entonces se indignó por el indulto, sintió que había quedado defraudada, sintió que moralmente había perdido algo de la dignidad moral recuperada por el juicio de las juntas, y esa disconformidad tal vez es la que motivó la segunda oleada de juicios de lesa humanidad del siglo XXI, donde, lamentablemente, en mi opinión, no se respetaron ni los derechos ni las garantías constitucionales. Pero detengamos la historia en el momento más favorable, detengamos la historia cuando creíamos que el final iba a ser inexorablemente feliz, detengámosla en 1985 y honremos, como corresponde, la memoria de un prócer que es Raúl Alfonsín. Muchas gracias. Muchas gracias por este privilegio, insisto, ¿no? De poder tener esta conversación de una experiencia, creo que a todos nos deja sin respiro al verla representada en la película y imaginarnos ahora también cómo fueron esos meses, ese año anterior y cómo deben haber vivido ustedes también esos momentos que hemos retratado. Es realmente una oportunidad excepcional. Y es una oportunidad excepcional también para digamos, apreciar, tal vez desde el contraste, ¿no? La oportunidad excepcional que esa discusión sobre la política de la justicia a emprender en el primer gobierno democrático significa, ¿no? Desde una experiencia que es en este sentido muy distinta, ¿no? Y yo quisiera, en este comentario, que en realidad es una invitación a abrir la conversación y tal vez a poner un par de temas para aprovechar esta ocasión de conversar y pedirte también
opinión o tu recuerdo también sobre estos puntos. Y el primero es algo que también la película retrata, que es la conexión entre el informe de la CONADEP, de la Comisión de Verdad sobre la Desaparición, de donde toma precisamente el fiscal Stracera el Nunca Más, ¿no? Ese informe tuvo por título Nunca Más, porque también en Chile tuvimos, ¿no?, la experiencia, y ese fue, yo diría, el gran logro en términos, ¿cierto?, de justicia en este sentido más amplio del primer gobierno democrático chileno, del gobierno del presidente Patricio Aylwin, el de constituir esta comisión de verdad, lograr que fuera integrada o compuesta de una manera políticamente transversal, lo que yo diría que a largo plazo ha permitido un reconocimiento, una validación relativamente general de sus conclusiones, de sus resultados. Pero a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, donde el informe de la CONADEP tuvo una amplia divulgación pública y donde muy prontamente, ¿no?, se inicia luego el diseño y la implementación del proceso. Piensen ustedes que el informe se entrega en septiembre de 1984 y en abril de 1985 es la primera audiencia del juicio. Y entonces el informe fue en el fondo la gran base, y eso se ve también en la película, del trabajo de la fiscalía, ¿no? Y entonces son, de alguna manera, muchos de los testimonios que fueron también recopilados como base de las conclusiones del informe, los que luego se hacen públicos en el proceso, ¿no? Entonces, de alguna medida, esa ratificación, ¿no?, en el escenario de un proceso judicial y su validación como pruebas para una condena, lo que, digamos, valida, digamos, ese resultado y le permite al juicio asentar, ¿no?, una historia que es la historia de los casos que fueron objeto concreto del proceso, que fueron 800, si no me equivoco, casos, lo dice el fiscal, pero también le permite validar, ¿no?, indirectamente esa historia más amplia de la violencia sistemática, del terror sistemático, cuyas cifras todavía son, ¿no es cierto?, hoy día objeto de discusión desde el punto de vista de los números exactos, pero valida, ¿no?, e instala en términos de memoria colectiva una comprensión, un juicio en este sentido respecto de ese pasado de violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, que yo diría, en cambio, la experiencia chilena, uno tiene dudas de si incluso hoy ha logrado consolidar, ¿no? Yo creo que si contrastamos lo que fue la experiencia de conmemoración de los 50 años del golpe con la experiencia de conmemoración de los 40 años, 10 años atrás, unos 10 años atrás, tenía la impresión de que al menos, ¿no es cierto?, en términos de verdad, había un juicio compartido respecto de la entidad, la gravedad y la sistematicidad de esas violaciones de derechos humanos. Hoy día uno queda tal vez con una sensación menos clara a ese respecto, ¿no? Porque en el caso chileno no, si bien hubo un diseño respecto de la discusión y de la comunicación del resultado del informe Retis, de la primera comisión de verdad, justo un mes después del informe tuvo lugar el asesinato de un senador de derecha, Jaime Guzmán, que había sido, digamos, protagonista también como asesor jurídico de la dictadura, y eso, ¿cierto?, conmocionó muy intensamente la arena política y bloqueó los esfuerzos que habían sido planificados para la discusión del informe, que ya en todo caso había generado reacciones, digamos, muy escépticas de parte del Poder Judicial, de parte de las Fuerzas Armadas. Y si bien en ese momento el presidente de la República expresa en el discurso con que da cuenta de esos resultados a la ciudadanía, que pondría todos esos antecedentes a disposición de los tribunales de justicia,
Eso, digamos, fue un esfuerzo en ese momento que no tuvo resultados, entre otras cosas porque el Poder Judicial chileno validó ampliamente en ese momento la ley de amnistía y no hubo tampoco, digamos, un diseño que permitiera o un esfuerzo por alegar, por dar algún cauce, digamos, en términos de alegación a eventualmente su invalidez. Entonces creo que ahí hay una diferencia interesante, ¿no? Y que tal vez también tú podrías contarnos cómo en ese diseño, si bien tú decías, hay acá una voluntad de que se aplique el derecho vigente, ¿no? Y no un diseño especial, como fue en cambio el juicio de Nuremberg para la Junta. Sin embargo, a mí me parece que hubo también en algún sentido un diseño que comprendió también el informe y la comisión de verdad como paso previo a los juicios. Y por otra parte, la otra diferencia que quisiera poner de relieve tiene mucho que ver de nuevo con la película, porque se refiere a la existencia de imágenes, ¿no? A la existencia de imágenes de ese juicio. De un juicio respecto del cual también hubo una decisión, y también quisiera preguntarte sobre eso, sobre también en qué medida ustedes tuvieron oportunidad de discutir, si hubo una discusión, un diseño, una arquitectura también sobre esta cuestión, porque desde, digamos, ya inicialmente se discutió o se resolvió la televisación del juicio, con una serie de reglas, bien interesante porque no podía filmarse mostrando la cara, ni de los acusados ni de los testigos, se transmitían imágenes pero no audio, o audio y no imágenes, ¿no? Hubo varias reglas para la transmisión, pero en definitiva fragmentos del proceso fueron transmitidos cotidianamente por los noticiarios. Bueno, o sea, creo que era un programa especial, ¿no? Me parece que era un programa especial todos los días que duró. Entonces también, así como el juicio valida de alguna manera no solo la verdad respecto de esos 800 casos, sino con una verdad también más amplia respecto de la sistematicidad, la gravedad de esa política de terror estatal, esos testimonios, esas pruebas pudieron, ¿no?, ser conocidas por los ciudadanos en el momento en el que iba desarrollándose el juicio. No solo se conoció la sentencia, se conocieron también esas pruebas. Y ese es también, creo, un contraste en el que desde la perspectiva de la experiencia chilena se vuelve muy significativo, porque Chile también ha sido parte de esta, digamos, oleada de una digamos, intento de hacer justicia en el fines del siglo XX, siglo XXI. Este año la Corte Suprema dictó 30 sentencias perdón, 90 sentencias en casación en casos por crímenes de lesa humanidad, pero digamos, el grado de conocimiento público de esos procesos, que en este caso no son procesos orales, y de esas sentencias es en Chile, yo diría, extraordinariamente limitado, ¿no? Entonces, aunque esas sentencias están de otra manera, con otros problemas, con otras dificultades, digamos, reconstruyendo la historia de los casos individuales que juzgan sobre la base de pruebas, el poder de transmisión, ¿no?, de esos datos, de esas conclusiones, es extraordinariamente limitado, en contraste con el impacto que creo tuvo el poder ser todo el pueblo argentino parte de su audiencia, que participaba de esos. Gracias, en realidad sí, me viene muy bien la intervención de la señora decana porque especialmente ha puesto el foco sobre la CONADEP. Yo hablé de los decretos 157 y 178. Una semana después salió el decreto 184, que es el de la creación de la CONADEP. Alfonsín sabía que la Cámara Federal iba a necesitar pruebas y que las pruebas
tenían que ser producidas antes de comenzar el juicio, porque si no era muy difícil conseguirlas. La película describe de un modo equivocado en la búsqueda de pruebas, pero lo hace con un criterio cinematográfico y no histórico. No son los ayudantes del fiscal que consiguen la prueba visitando pueblos de la Puna de Atacama donde realmente no había ni siquiera desaparecidos ni habitantes. Fue la CONADEP. La CONADEP se creó inmediatamente en el mes de diciembre de 1983 y no contó tampoco con el apoyo peronista. Los peronistas no quisieron integrar. Pues no querían disgustarse con los militares y no sabían cómo iba a terminar todo este asunto. Así que los legisladores peronistas no quisieron integrar la CONADEP, que tuvo que trabajar en condiciones muy precarias y muy peligrosas. Pero la CONADEP tenía, en una época en la cual todavía las Fuerzas Armadas estaban dirigidas íntegramente por individuos de la dictadura militar, tenían que allanar cuarteles militares y bases navales para descubrir pruebas, para encontrar pruebas, eso es lo peor, no para buscarlas y encontrarlas, delante de los individuos que estaban custodiando el cuartel o la base naval y que tenían la autoridad sobre el cuartel y sobre la base naval. Les cuento una sola anécdota sobre la forma en que trabajó la CONADEP. Trabajaba en la sede de un teatro que está en el centro de Buenos Aires, pero tenía que entregar su informe final, que es enorme, que mide más de 1,5 metros, en la Casa de Gobierno. El informe es muy importante, es el que sirvió de base al alegato del fiscal, es el nunca más, y tenía que ser custodiado por un destacamento policial, desde el teatro hasta la Casa de Gobierno. El destacamento policial estaba al mando de un comisario, porque tenía cierta envergadura como procedimiento policial. El comisario que custodió el envío del nunca más desde el teatro hasta la Casa Posada está denunciado en el informe nunca más como torturador y represor. En esas condiciones trabajó la CONADEP. Las propias personas que la custodiaban eran las personas que iban a seguir investigados y acusados. De esa manera heroica trabajó la CONADEP y fue la base del nunca más. Ese es el primer punto. Así que hizo muy bien acá el recordar una de las cuestiones fácticas que permitieron el final feliz de 1985, la acumulación de pruebas. En el caso de la propaganda, ahí de alguna manera voy a disentir. La televisión pública trató de difundir algo del juicio, pero la batalla mediática la habíamos perdido. Hace poco se conmemoró nuevamente los 40 años de democracia, hace un mes y algo, en Buenos Aires, y yo estuve en el mismo panel que los jueces de la Cámara Federal, todavía viven 4 de ellos, y los 4 dijeron lo mismo. Perdimos la batalla con los medios, hasta el final. La gente no creía en el juicio, no creía en lo que estábamos haciendo. Es cierto, tenían razón con lo que dije. La opinión pública de clase media para arriba no estaba a favor. En Buenos Aires hay 2 grandes diarios. Pero no voy a decir sus nombres porque los voy a criticar ahora mismo. Uno de ellos un mes antes dijo, esto va a ser un gran circo. Esto que acabamos de ver, esto va a ser un gran circo. Y el otro, el día que empezaba el juicio, el día que empezaba esto, sacó una editorial diciendo, hay que mirar hacia adelante y no hacia el pasado. Eso para animar seguramente al fiscal y a la Cámara Federal. La batalla mediática estaba perdida. En los diarios salían solicitadas con miles, o como digo, miles, quiero decir miles de firmas, solicitadas que, por ejemplo, tenían 8 páginas los diarios, donde el título de la solicitada era agradecemos a las juntas militares lo que hicieron por la República Argentina. Firmaba todo el mundo. Mi hermana firmó la solicitada. Están todos a favor de las juntas y en contra de los juicios. Así que la batalla de los medios no la ganamos hasta que salió la sentencia. Como salió la sentencia, era imposible negar ese cúmulo de hechos. La sentencia, a su vez, multiplicó la lectura del informe de la CONADEP.
El informe desde el principio fue leído, pero fue leído por la gente que ya estaba convencida de lo que había pasado. Lo que tenía que hacer el informe era convencer a los escépticos, y los escépticos no lo leían. Bueno, todavía quedan algunos escépticos en Argentina, dicho sea de paso, que son, afortunadamente, una escasa minoría. Así que era muy difícil convencerlos de eso. Porque a su vez, no se podía negar el accionar de los terroristas, cosa que nunca aprendimos a hacer. Cuando apareció el informe de la CONADEP, la película lo recoge, y recoge un fragmento del discurso del ministro del Interior, en el cual presentó el informe de la CONADEP. La película es injusta con el gobierno de Alfonsín y con el ministro del Interior. El ejército le dijo a Alfonsín que tenía que prohibir la difusión del informe de la CONADEP. Estaba prohibido difundir. Alfonsín dijo, ni pienso aceptar eso que dicen ustedes. Lo voy a difundir por radio y por televisión. De ninguna manera. El informe se va a difundir. Y lo difundió el ministro del Interior, como corresponde, que es quien tenía que difundir. ¿Y qué dijo el ministro del Interior? Lo mismo que había dicho Alfonsín en la campaña. Este es el informe de las atrocidades que hizo el gobierno militar. No se olviden de las atrocidades que hicieron también los terroristas. Mucha gente, teniendo en cuenta las atrocidades de los terroristas, miraban con simpatía las atrocidades del gobierno militar. Lo que la Convención informa de la CONADEP y el juicio de la Junta es que uno no se puede comportar como un salvaje, porque los terroristas se han comportado como salvajes. Ese es el punto. Desde el punto de vista publicístico, empezamos a tener éxito cuando el asunto estaba terminado. Desde el principio teníamos que remar contra la corriente. La gente que decía, despreocúpense de esto, hablen de la economía, si esto lo tienen claro, pero ¿y la deuda quién le va a pagar? Etcétera, etcétera. Publicísticamente vinimos mal hasta el 85. Bueno, haremos posibilidad de hacer preguntas, comentarios, dudas. Tenemos. Bueno, gracias, Martín. ¿Será que 20 de número? Gracias, Martín. Tengo una preocupación en este momento y es que veo que hay una generación a la que yo no le interpelo ni Martínez, joven, pero un poco retomando lo que decía Gustavo al principio, un tiempito antes, que ellos trabajaran en la UBA de justicia transicional. En Córdoba también trabajamos con un equipo de investigación de características similares, que a mí en ese momento, que yo tenía como hace 10 años, 11, me llamó la atención entre todas esas lecturas llegar a algunas que dijeran que la dictadura militar se había acabado, o había intención de que se terminara por la situación económica y no por la violación sistemática de los derechos. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Pero ahora escuchándote que decís, había mucha resistencia, aparentemente no era solamente la cuestión mediática de la prensa, sino también de clase media para arriba y según contra. ¿Qué veías vos en esa novia? Que casi siento que puede haber llegado a ser, si pensás que estas lecturas que en ese momento me llegaron eran así. Yo nací en el 84, entonces solamente de lo que leo y del relato familiar, con mi familia había exiliado, bastante dura de un hijo, que vos estabas ahí también en la cocina de esta cuestión de no había tanto interés en el Estoy un orgullo, pero en ese momento pasó. Totalmente de acuerdo y me alegro que lo comentes porque la sociedad argentina no estaba preocupada por los derechos humanos. Comenzó el tema a aparecer, no en los diarios, pero sacando a conocer dijeron los diarios no publicaban nada, comenzó a aparecer en la opinión pública internacional cuando vino la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, 1979. La Comisión de Derechos Humanos entrevistó gente de Argentina, entrevistó a la Junta, sacó un informe aterrador y dijo, esto es un desastre.
un desastre. La violación de los derechos humanos en Argentina es infame. Pero el gran público no estaba preocupado por eso, de ninguna manera. Así que pasó desapercibido. Y el interés por los derechos humanos sí, estaba en un grupo, estaba en Alfonsín, estaba en nosotros, que éramos asesores de él, no era tema de campaña, no estaba en el justicialismo, y en cambio sí, todo el mundo estaba harto de la forma como el gobierno militar manejaba la economía, todo el mundo estaba harto. Cuando yo venía de las reuniones que teníamos periódicamente con Alfonsín, venía siempre muy contento y muy entusiasmado por una persona que tenía un extraordinario carisma, realmente infundía confianza, infundía entusiasmo. Así que llegaba a mi casa muy contento. Y mi esposa me decía siempre lo mismo. Y esta parte de justicia y de derechos humanos debes tener razón, me debe marchar muy bien. Nunca me comentás nada de economía. ¿Quién va a arreglar la parte de economía? Y yo le decía, no, pero hay gente trabajando en economía, economista, pero nunca me comentás nada. Y lo preguntó tantas veces que un día le tuve que decir a la gente del comando electoral de Alfonsín, oíme, mandame algún tipo que me diga algo de economía, bueno, no aguanto más en casa. Entonces me mandaron al que después fue secretario de Comercio y me dijo, mira, el plan económico es este. Me lo explicó. Pero no entendí nada. Entonces tampoco pude hacer mucho en casa y las preocupaciones de mi esposa continuaron atendidas a las elecciones. ¿Pero qué va a hacer en economía? Y todo el mundo preguntaba lo mismo. Cuando el presidente Milei dice que Alfonsín es el fracasado más grande de la historia argentina y lo llama el fracasado de Chascomús, que es el pueblo natal de Alfonsín, revela varias cosas acerca del presidente que no voy a revelar ahora yo. Una de las cosas que revela, que se puede decir en público, es que realmente es un hombre unidimensional. Solamente regula su vida de acuerdo a principios económicos y éxitos económicos. No entiende otra cosa, no le interesa otra cosa. Y por eso, económicamente, puede describir, y tiene razón, a Alfonsín como un fracasado. Es cierto, la parte económica de Alfonsín no funcionó, eso no se puede discutir. Cuando la gente me llama para hablar sobre los 40 años de democracia, yo siempre les digo lo mismo. Yo tuve la suerte de asesorar a un prócer, además tuve la suerte de asesorarlo en lo que le salió bien, porque si le hubiera asesorado en la economía, me están esperando en la puerta de casa para pegarme. Entonces, la parte económica no era lo que me preocupaba a la gente, es cierto, es cierto. No era lo que me preocupaba principalmente a Alfonsín. Hace muy poco tiempo, 3, 4 meses, en un almuerzo del Rotary, compartí la mesa con un empresario importante que en el 83 asesoró a Alfonsín en materia de deuda externa. Estaba radicado en Suiza, Alfonsín le dijo que para manejar la deuda externa le gustaría que trabajara para el gobierno. Él dijo, bueno, puedo darme el lujo de abandonar mis empresas por 6 meses. Por 6 meses acepto y le manejo la parte de la deuda. Y Alfonsín le dijo algo que nunca nos dijo a nosotros, y que yo no lo sabía, lo intuía, pero no lo sabía. En el momento en que le dije que sí, me dijo, quiero que sepa una cosa. Yo en este gobierno tengo 3 prioridades. Primero, el juicio de la Junta. Segundo, la reforma laboral. Tercero, el pago de la deuda. Hizo una pausa y agregó, en ese orden. Y por eso nos dedicó tanto tiempo, por eso siempre tenía tiempo de sobra para hablar, por eso nunca se iba, y por eso se concentró en él, porque realmente no era un hombre unidimensional. Él sentía una preocupación moral. Alfonsín sentía por el pueblo argentino el cariño que posiblemente el presidente Milei sienta por sus perros, que es enorme, debo confesarlo, pero que no se manifiesta en un cariño similar por los seres humanos. Ese mismo, no, económicamente es lo que ocasionó la caída del gobierno. Y no quiero meterme con el caso chileno, pero una explicación posible, vista desde afuera, y que todavía sea más complicado explicarle a la gente el alcance de la dictadura de Pinochet, es que, nuevamente, visto desde afuera, económicamente le fue mejor que a Argentina. Ese es el asunto. En Argentina el gobierno militar no tenía nada para presentar. Económicamente un desastre. Internacionalmente era un mamarracho.
Y moralmente quedó mostrado con el informe de la CONADE. En cambio, el equipo económico de Pinochet produjo algún resultado, supongo, visto de afuera, produjo algún resultado. El de Argentina, visto de adentro o de afuera, no produjo ningún resultado. Es más difícil criticar a una persona cuando tuvo éxito en el aspecto económico. ¿Quién criticó la conducta moral de Menem entre el 91 y el 96? Nadie, absolutamente nadie. Yo no escuché una crítica a Menem, porque éramos todos ricos. No escuché una sola crítica. Yo debo ser uno de los pocos idiotas que votó en contra de Menem cuando se presentó la reelección en el 95. ¿Por qué? Porque seguía teniendo preocupaciones morales. Ahora, ¿qué pasó cuando dejamos de ser ricos a partir del 96, 97, 98? Entonces encontré una enorme cantidad de gente que le formulaba reproches. ¿De qué tipo? Obviamente. ¿Cómo? Este hombre corrupto. ¿Pero por qué? La corrupción de Menem arrancó recién en el 97. ¿Pero qué hizo del 89 al 97? La gente está dispuesta a tolerar a fallas morales mientras tenga el dinero en el bolsillo. Eso es cierto. Sigue siendo igual ahora en Argentina. ¿Por qué hay tanto reproche moral a la clase política en Argentina ahora? Pues somos pobres. Si fuéramos ricos no tenemos ningún problema. Es cierto, lo que decís tiene razón. ¿Quién más? Gracias, profesor, por tenerlo acá, de escucharlo. Quiero encauzar con una lectura que hice suya para otro tema que era sobre los criterios empíricos de validez, de Ross, y quiero, me acordé de eso porque cuando salió la película me tocó leer alguna entrevista que le hicieron, cuando usted contaba esto de su relación con Alfonsín, pero además agregaba que usted le habría dicho como que siga más a Bentham que a Kant o algo así, ¿recuerdo? Entonces, con lo que decía la decana sobre el caso chileno es esta mi pregunta o mi comentario, que pareciera que con, por ejemplo, yo que soy del Poder Judicial, igual, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, hoy por hoy no es que en los juicios se tiene por casi plena prueba del hecho de que la persona que demanda o los parientes que demandan estén en el informe ético, en el informe Vales, que se refiere a la figura, se usa para establecer que existe el daño y por lo tanto. Pero pareciera que cuando se trata de la responsabilidad ya personal de quienes cometió los hechos de violación de los derechos humanos, eso no bastó lo suficiente y por eso pareciera que el contraste que hay, y aquí voy a lo de la cuestión empírica de realidad, que pareciera que al final del día es un impulso político el que permite ciertos resultados. En este caso, por lo que usted contaba, Alfonsín, antes de asumir, y ahí se vamos a jugar a la Junta y decide entonces, miren, no podemos jugarlo a todos, pero al menos a los más importantes. Pareciera que en el caso chileno, por cuestiones fácticas también, que un libro que se llama la transición en Chile, que habiendo entregado a la banda Pinochet se mantiene varios años más como nunca se llega hasta los más mandos. Entonces, la pregunta es al final, ¿cuánto la aplicación del derecho empírico de validez al final depende al final del día de la voluntad política del gobierno? Hay dos cosas acá. Primero, trato de no repetir mucho la idea de Benjamin Kant, porque cada vez que la repito la gente se ríe de mí. Y llegó un momento en que me he vuelto sensible. Pero es cierto, no sabía cómo terminar mi discurso para convencerlo y le dije, no deje que nadie lo convenza de que Kant es mejor filósofo manual que Benjamin. Se pueden reír lo que quieran, pero de todos modos lo convencí. Ese es mi punto. Segundo, tiene razón. Pero en Argentina también pasó exactamente lo mismo que me está describiendo en el año 73. Cuando llega el gobierno constitucional, dicho sea de paso, de Perón, cuando llega el gobierno constitucional de Perón, tiene que examinar la masacre de Trelew. ¿Por qué?
porque los parientes de los muertos le inician juicio y solamente responden en la parte civil. Hay un momento en el cual yo tenía curiosidad por saber cómo había ocurrido la masacre. No le había creído ni una jota al gobierno militar cuando habían descrito como un intento de fuga. Nadie intenta fugarse del patio de un penal a la luz del día, especialmente ya venían de otra fuga fracasada. El Trelew son los que capturaron, por los restantes se fugaron a Chile. Estos son los que querían venir a Chile, no pudieron venir a Chile. Entonces, los agarraron y los llevaron a Trelew. En Trelew, los iban a descuidar cuando eran prófugos del día anterior. No puede ser. Que se intentaron jugar de vuelta al día siguiente. No puede ser. Entonces, cuando se inició el expediente de reclamo de los deudos, pedí que me lo mostraran. Y como conocía al secretario que lo estaba llevando, lo vi. Y era horrible. Había un plano en el cual se veía el patio de la prisión, la posición de cada uno de los terroristas, y después las celdas, atrás de cada uno de los terroristas, la puertita de la celda. Se suponía que habían intentado un motín y que les habían disparado desde el primer piso, desde una terraza que había en el primer piso hacia abajo. Y el plano mostraba que había balas en los techos de las celdas. Se no podían haber disparado desde el primer piso, de arriba, y había balas en el techo. Así que evidentemente tuvieron que bajar al piso donde estaban los presos, fusilarlos directamente, incluso dentro de sus celdas. Entonces después vino mi curiosidad por saber cómo se iba a defender el gobierno. Quiere decir el gobierno. Esta era la acusación. Bueno, la acusación le creí un poco más porque tiene el plano. Después vino el gobierno, y el gobierno dijo: no voy a discutir los hechos. No me digan. No. Lo único que voy a discutir es el monto indemnizatorio. Que tienen derecho a indemnización, tienen razón. El plano sí es verdad, el plan es este. Vamos a ver cuánto les pago. Ahora viene mi pregunta. ¿Vas a aceptar los hechos? Que son delitos. ¿Y no le vas a hacer nada a los delincuentes? No les hizo nada. No les hizo nada. ¿Qué pasó con los delincuentes? Porque son delincuentes de Estado. Miles de cosas. Algunos fueron condenados en la segunda hora del juicio de lesa humanidad, estaría violando los derechos de los delincuentes. A otros no les pasó nada, y al que dio la orden, bueno, los propios terroristas se encargaron del asunto, porque 3 meses después un motociclista sacó una ametralladora y la ametralló como estaba manejando el auto, y le aplicó entonces una sentencia terrorista, que es lo que quisimos evitar nosotros con los juicios. Quisimos evitar la venganza. Esto que le pasó al almirante Quijada no le hubiera pasado si lo hubieran juzgado y lo hubieran condenado. No sé cuánto lo hubieran condenado, no sé qué responsabilidad tuvo, no sé exactamente lo que hizo. Fue el que anunció la muerte de Trelew como un intento de evasión. No sé qué le pasó. No debía haberle pasado lo que le pasó, pero tampoco debe haber quedado exento de toda responsabilidad y de toda acusación penal. Ahora, en este momento, hay 3 posiciones en la Argentina respecto de este asunto. Posición número 1. Hay militares presos y hay que soltarlos porque son inocentes. Esto no lo creo. No lo creo porque leí el informe de la Corte. No es cierto. Segundo, hay militares presos y tienen que estar presos aunque violen sus derechos constitucionales, porque ellos violaron los derechos constitucionales. Esto no lo creo. Nosotros, si creemos en el Estado de Derecho, creemos en el Estado de Derecho para todos. Nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Tercero, los militares están presos. Son culpables. Me encantaría que siguieran presos, pero no pueden seguir presos, porque los defiende la Constitución, esos derechos y garantías individuales. Por lo tanto, tienen que soltarlos. Es la posición menos popular. Yo no busco votos. Es exactamente la posición que yo defiendo, y es la misma posición que defiendo desde 1983. Había que meterlos presos. Una vez que los soltaron con el indulto, ya. No me digan que el indulto se puede anular, porque no se puede. No me digan que anuló la Corte, pero estuvo muy mal. La Corte liquidó el derecho penal liberal. Lo vengo diciendo
desde que en 2005, Simón en el 2005, 6, 8, lo vengo diciendo desde que apareció el caso Simón. No pueden hacer esto. No pueden aplicar la ley penal retroactivamente. No pueden obviar la retroactividad de la ley penal más benigna. No pueden obviar la prescripción de la acción penal. No pueden obviar los derechos y las garantías individuales. ¿Somos o no somos un Estado de Derecho? Este es el punto. A la gente no le gusta. No importa. Cuando uno se maneja con las reglas del derecho y con el Estado de Derecho, tiene que aceptar cosas que no le gustan políticamente, pero que corresponden desde el punto de vista jurídico. ¿Qué va a ocurrir ahora? No tengo la menor idea, no logro empatizar con la mente del presidente. En parte ya respondiste recién que no tenés la menor idea de lo que va a pasar, pero quería incluso preguntarte tal vez tu opinión sobre cómo ves esta situación con, bueno, obviamente mi ley que está enfocada en la cuestión económica, pero parece que va a ir acentuando las desigualdades y la mayor escasez para mucha gente. La gran posibilidad de respuesta de protestas por parte de movimientos, movimientos trabajadores, los movimientos en general, liderados por el socialismo, por el liberalismo, pero en todo caso que va a haber un enfrentamiento, la posición de la vicepresidenta de la presión, un enfoque más pro-militar. ¿Cuál sería, pues, en este contexto, tu opinión sobre cómo está ahora las militares como para poder en algún momento o no responder o aparecer de vuelta en la escena? La vicepresidenta es hija de un coronel, pero esto no debería servir de mucho, porque perfectamente podría tener ideas contrarias al padre, aunque no parece tenerlas. Desde el punto de vista ideológico, la vicepresidenta dice una cosa con la que coincido y una cosa con la que no coincido. La cosa con la que coincido, dice, pero no le han prestado atención suficiente a las víctimas del terrorismo. Tiene razón, es verdad. Todo el mundo se ha centrado en las víctimas del terrorismo de Estado, lo cual desde luego apruebo, pero no se han preocupado por las personas que han sufrido actos terroristas no de Estado. Tiene razón en eso. Estoy absolutamente de acuerdo y creo que en realidad deberían ocuparse de eso. Segundo, dijo que hubo una guerra. Y acá no puedo estar de acuerdo con ella, porque si tiene razón, entonces todo esto está equivocado, porque la vicepresidenta está utilizando el argumento de la guerrilla. La guerrilla la que sostenía que había una guerra y que tenían que tratarlos como combatientes, que tenían que darle estatus de combatientes, que tenía que venir la Cruz Roja y que tenían que aplicarse las leyes de Ginebra. El gobierno siempre dijo en todo momento, en el juicio se dijo lo mismo, esto no fue una guerra. Entonces, en eso no estoy de acuerdo. En cuanto al presidente, de vez en cuando se permite salir del mundo económico, hacia el mundo económico, en el mundo económico de él, cuando sale, usualmente se refugia en el mundo canino, pero ha salido del mundo económico y del mundo canino y ha dicho que lo que hubo fueron excesos en la represión. Si el informe de Coronel no puede decir. Eso no es cierto. Esto es un error fantástico desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista de la hipótesis de guerra, la vicepresidenta no sabe lo que dice porque está utilizando argumentos de su enemigo. Y el presidente entonces no conoce la historia. Esto no fue un exceso en la represión, fue una salvajada de asesinatos, secuestros y torturas. De manera que, ¿qué podría hacer? ¿Qué puede hacer jurídicamente? Puede intentar tres cosas. La primera creo que es lo que va a intentar hacer. Nada. Ese es lo más barato. Creo que va por ese lado. Dos, conseguir una ley de amnistía. Yo no lo haría. No puede conseguir ni la mitad de los votos que necesita. No empezaría a intentarlo. Tres,
Si realmente cree lo que dice, lo tiene que indultar. Para mí va a ser un papelón monumental, pero si lo cree, no tiene otra salida. La lista de indultos va a dar la vuelta a la facultad, porque va a ser, hay muchos presos en este momento. Si él cree que no tienen que estar presos en este momento, tiene esa firme convicción y piensa que la Corte Suprema no lo va a soltar, yo dicho sea de paso, pienso lo mismo. Él tiene la facultad de indultar y yo no. Él tiene que indultarlo, efectivamente. Y si los indulta, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, negarles el saludo, obviamente. No puedo hacer nada más. Recuerdo al día siguiente de que Menem indultara a Videla. Videla había ido a dormir esa noche y se iba a quedar unos días en un departamento que estaba a 2 cuadras de mi casa. Y yo salí a mirar cómo era el departamento. Era un día de fin de semana. Me encontré con un amigo que estaba caminando para el mismo lado. ¿A dónde vas? Le digo yo. Y voy a ver dónde está el departamento de Videla. También vamos juntos. ¿Para qué vas? Yo dije, voy a ver si lo puedo matar. Digo, yo no. Yo estoy indignado. Pero el indulto es una facultad presidencial. Lo hizo, tengo que acostumbrarme a verlo en libertad. Y cuando revocaron el indulto, estaba contento de que estuviera preso. No, porque era ilegal. Es como si lo hubieran secuestrado. No, no. Y todo el mundo dice, murió como se merecía morir. Desde el punto de vista moral, posiblemente, pero no como nosotros, que somos personas jurídicamente civilizadas, hubiéramos debido tratar. Ese es el punto. En la película es el que está leyendo. En el juicio no tiene uniforme militar porque lo habían privado del grado, y el libro que está leyendo es la Biblia. Gracias. No, Muchas podés gracias. ponértelo para disimular, pero se escucha poco. Sobre todo porque Hace como quieras. está transmitiendo. Bueno, muchas gracias. Martín, la verdad que como que entre telones y, y mi pregunta es, en tu explicación, pusiste mucho el foco en la figura de Alfonsín como la causa fundamental de, cómo vino ese momento. Y no, mi pregunta es, ¿qué importancia tuvo judicial? Porque yo no viví esta época, pero tampoco soy constitucionalista, pero entiendo que hasta antes del golpe del 76, incluso entonces la Corte era benigna, el golpe de Estado, había incluso decir, análisis, no recuerdo. El rol de los jueces durante la dictadura fue muy cuestionado en los cortes, etc. Entonces, la pregunta es, ¿Alfonsín veía en el Poder Judicial un obstáculo a una función de cumplimiento? ¿Hubo resistencia desde ese lado? ¿No? ¿Qué dirías sobre esto? Buena pregunta. No, no lo veía para nada como un obstáculo. Confirmó al 80% de los magistrados y lo único que pidió es que toda la justicia federal penal fuera removida porque habían manejado los habeas corpus de un modo miserable. Tenía toda la razón, la removió íntegramente y en un momento dado nos preguntó, ¿cómo hago para que se perciba que el juicio tiene que ser imparcial? Bueno, lo van a querer, porque él había integrado a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la dictadura con grave riesgo personal. Y entonces le dijimos, bueno, una alternativa es esta. En definitiva, la va a juzgar la Cámara Federal si el Consejo Supremo se equivoca y nombre en la Cámara Federal a 6 jueces que hayan sido jueces de la Constitución. Es exactamente lo que dice. Entonces ahí tienen que creerle que es imparcial.
Y me parece que le creyeron, creo que ayudó. Creo que es un punto importante para mostrar, digamos, el deseo de él de un juicio equitativo y de un juicio rodeado de garantías. Porque él fracasaba terriblemente si eran absueltos, ¿eh? No cabe duda, era un papelón para él. Pero sin embargo, en ningún momento trató de inclinar la balanza. ¿Por qué? No estaba convencido que era culpable. Y tenía razón. Así que no, el Poder Judicial él lo vio como algo coayudante a lo que tenía que hacer. No el de los jueces, no el de los jueces militares. Los jueces militares realmente desaprovecharon la oportunidad para mostrar que no estaban de acuerdo con los procedimientos que habían utilizado sus colegas y que ellos eran militares de otra estirpe moral. Bueno, desaprovecharon esa oportunidad y permitieron, en cambio, que la Cámara Federal enmendara el. Gracias. Sí, ¿me quiere hacer alguna pregunta o un comentario? Yo tengo una sola pregunta que tiene que ver con eh, la estrategia de cómo hacerlo, ¿no? Eh, después del juicio, más allá de quienes decidieron y habiendo interactuado, conocido la personalidad de los generales, no, personalmente, Martín, ¿no te pareció que tal vez la idea tradicional de que los que emiten las órdenes son los que ordenan el golpe de Estado y las torturas, no se verificaba en las pruebas que se emitían en el juicio, sino que eran decisiones que tomaban los mandos inferiores, que probablemente no responsabilizarlos puede haber sido un error, aunque estratégicamente, no dirías, era lo que se podía hacer y lo que se debía hacer. No tuviste esa duda después del juicio o con los juicios posteriores, porque salvo claramente Macera, los otros miembros de la Junta tampoco parecían personas que encarnaban el mal radical, ¿no? Videla, no, por lo que han contado, no era demasiado lúcido y bueno, podríamos hacer otros ejemplos, pero si no tenías esa sensación, más allá que lo que se podía hacer era esto, si en los hechos, tal vez, había algo que se perdía cuando tomaban esta decisión. No, en realidad no tuve esa duda, porque había una cosa muy clara. De un modo muy optimista, si yo no era, pero muy optimista, podía imaginarse que era posible jugar a la Junta. Pero era absolutamente imposible jugar a los subordinados. Eso estaba tan lejos de cualquier posibilidad fáctica que ni se me ocurrió. No se me ocurrió pensarlo y no se me ocurrió lamentarlo. Y después, desde el punto de vista jurídico, había argumentos para concentrarse en el que dio las órdenes, porque ningún militar puede aceptar que un subordinado esté haciendo cosas que él no haya ordenado. Así que el propio Videla no podía decir, y yo la verdad es que ignoraba lo que estaban haciendo en el cuerpo de ejército. Segundo, ¿cómo se ignora eso? Vos sos el comandante en jefe, ¿qué te crees? ¿Qué tipo de militar sos vos si tus subordinados hacen lo que se les da la gana? Así que no podían utilizar eso como defensa. Y ya que no pueden utilizarlo como defensa, bueno, voy a creerles. Si ningún buen militar puede aceptar que los subordinados hacen cosas que les ordenan, entonces los ordenaron ellos. Y ese era un buen argumento para seguirlo a la Junta. Lo cual, dicho sea de paso, era ya de por sí muy difícil de lograr. Ustedes están mirando esto 40 años después. En el 83, 84, nadie pensaba que se iba a llegar al 85 con el juicio. ¿Por qué se creen ustedes que los militares se fueron en el 83, el 10 de diciembre, y le entregaron a Alfonsín la bandera en la banda y el bastón? Cuando Alfonsín había dicho que los iba a juzgar. ¿Por qué? Es mártires. De golpe se arrepintieron, pensaron que estaban equivocados. No. Los militares pensaron, esto es Argentina. Se dice, pero no se va a hacer. Esto no llega nunca. Nunca nos van a juzgar. Nos vamos tranquilos, nos vamos a casa. Nunca va a pasar. Así que ya era muy difícil que esto acotado que habíamos imaginado, ¿no?, lo hiciéramos pasar. Lo que pasa es que en principio
estábamos decididos a hacerlo pasar. Y por una vez Argentina no fue Argentina y salió, sino ahora hacer más que esto, absolutamente inimaginable, inimaginable. Y todo esto que salió bien, supongo, que con una gran dosis de suerte. Porque si en el medio había un golpe militar, ni siquiera sé cuál era el resultado. Todos los militares que tenían mando en esta época habían participado en el proceso. Así que todos tenían camaradas que habían hecho algo o ellos habían hecho algo. Así que era muy, muy difícil. Cuando los militares se convencieron de que los iban a juzgar, era tarde. Ya había 2 años de democracia y no se olviden, por otro lado, el 85 fue un año muy afortunado para que saliera la sentencia. Había terminado la inflación y el radicalismo ganó las elecciones de medio término. Después del 83 volvió a ganar el 85, con la economía que aparentemente estaba encarrilada. Ya con esas dos cosas era muy difícil que diera un golpe y por eso que pasó. No, tendría muchas preguntas, pero nos vamos a cenar. Seguiremos. ¿Hay más del público que quiere hacer alguna pregunta o un comentario? Podemos ir cerrando. Le agradecemos a Martín, a la decana y a todos ustedes que estuvieron aquí presentes. Bueno, por cualquier cosa, la cuestión va a quedar disponible para verlo en otro momento. Muchas gracias.